días. ¿Se me oye, no? Vale. Pues gracias, Rosa, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues será cuestión de ir empezando. Existe entre los egiptólogos el consenso más o menos establecido de que la expansión imparable del cristianismo como religión de Estado, con el consiguiente cierre progresivo de los templos paganos y el desarrollo de la lengua copta, supuso la progresiva pérdida definitiva de la escritura en caracteres jeroglíficos. Así, el último testimonio conservado, del cual ya les ha hablado anteriormente Pancho, de la lengua egipcia escrita en grafía jeroglífica, data del 24 de agosto del 394 después de Cristo, que es esta inscripción, que ahora les paso a detallar con un poco más de detenimiento. Está escrito bajo el reinado de Teodosio y se encuentra en la isla de Phile o Philae, en el recinto del templo de Isis. Se trata de una invocación al dios Kushita, o sea, Nubio Mandulis, por parte de Smetajón, quien era escriba de la casa de los escritos de Isis, tal y como figura en la inscripción inferior, que está en lengua demótica, que es, también les ha hablado Pancho de ello, una variante cursiva y muy estilizada de los jeroglíficos. Pues bien, en esta inscripción se señala como fecha el día del aniversario del nacimiento de Osiris, año 110. Año 110 de la época de Diocleciano, época que empieza en el 284, lo cual equivale al 24 de agosto del 394 después de Cristo, como ya les he señalado. Por otra parte, los datos parecen apuntar a que hacia finales del siglo V después de Cristo el conocimiento de cómo leer y de cómo escribir jeroglíficos había caído ya en el olvido. Así se fue creando en torno a la escritura jeroglífica una aura mítica de simbolismo esotérico y de misterio, aura que paradójicamente ya los propios griegos habían ido forjando con anterioridad a lo largo de la antigüedad, cuando sin embargo aún se conocían los mecanismos de la lengua y de la escritura jeroglífica, pues ésta aún se conservaba y se empleaba de manera habitual, como se puede apreciar entre otros ejemplos en la famosa piedra de Rosetta, que resultaría fundamental para descifrar los jeroglíficos en las primeras décadas del siglo XIX, y que no es sino un decreto del rey Ptolomeo V, datable en el 196 a.C., y escrito en caracteres jeroglíficos, demóticos y griegos. Luego hablaré de ella con mayor detenimiento. La creencia, más bien certeza, de que la grafía jeroglífica no correspondía a un sistema ordinario de escritura a partir de signos fonéticos, sino que tenía un valor figurativo y visual, la hallamos ya en Diodoro Sículo, o Diodoro de Sicilia, historiador griego del siglo I a.C., que visitó Egipto y que señala que, ahí lo tienen ustedes escrito, su escritura, es decir, la escritura jeroglífica de los egipcios, no expresa el concepto pretendido mediante sílabas unidas unas a otras, sino mediante el significado de objetos que han sido copiados y por su sentido figurado, que ha sido grabado en la memoria mediante la práctica. Este valor icónico y figurado sería refrendado por Plotino, filósofo neoplatónico del siglo III después de Cristo y originario, curiosamente, de la provincia romana de Egipto, quien, añadiendo una nueva faceta casi iniciática, propugnaba que, leo la cita de Plotino, los sabios de Egipto, respecto a las cosas que quieren mostrar con sabiduría, no se sirven de tipos de letra, sino que dibujan imágenes, cada una de las cuales se refiere a una cosa distinta. Estas imágenes son grabadas en los templos, de modo que cada uno de los signos constituye una ciencia y una sabiduría, una cosa aprehendida de una vez. Igualmente, Jámblico, en su tratado sobre los misterios egipcios, Jámblico es un filósofo sirio de la escuela neoplatónica o quizá neopitagórica, muerto hacia el 330 después de Cristo. Pues bien, Jámblico defendía que los egipcios, imitando la naturaleza del universo, del cosmos y de la creación por parte de los dioses, explicaban mediante símbolos lo que eran intuiciones,
místicas, ocultas. Hago hincapié en estas palabras porque esta cuestión de lo místico, lo oculto, lo esotérico va a lastrar durante mucho tiempo el hecho del desciframiento de los jeroglíficos. Pues bien, esta manera de pensar del mundo grecolatino resulta, si cabe, más sorprendente por el hecho de que estos juicios de valor fueron emitidos cuando la escritura jeroglífica aún se cultivaba, aún no se había perdido. Si bien es cierto que se cultivaba en círculos cada vez más restringidos y con unas características cada vez más complejas a la hora de utilizar los signos. En el marco de esta tradición, en cierto grado bastante alejada de la realidad de los jeroglíficos, es donde hemos de situar el famoso tratado conocido como los Hieroglyphica o los Hieroglífica de Horapollo, obra de época tardía, datable incluso en el siglo V después de Cristo. Se trata de un texto que se remonta a un supuesto autor egipcio, este tal Horapollo, y que había sido traducido al griego por un tal Filipo. Probablemente la historia sea falsa. Los Hieroglyphica o Hieroglífica constan de 189 secciones o pequeños capítulos, cada una de las cuales está consagrada a un jeroglífico en particular. Y aunque el autor poseía ciertos conocimientos, como ahora veremos, sobre la escritura jeroglífica, este propone, sin embargo, no pocas veces, por no decir prácticamente siempre, interpretaciones fantásticas de los signos e incluso inventa jeroglíficos espurios, jeroglíficos falsos. Esta obra se imprimiría por primera vez en 1505 en las presas del ilustre Aldo Manucio en Venecia, y destaca sobre todo la traducción latina de Pirkheimer de 1514, pues se trata de un bellísimo manuscrito ilustrado nada más y nada menos que por el propio Alberto Durero, manuscrito que serviría de regalo al emperador del Sacro Imperio, Maximiliano I. Está en el British a día de hoy y se pueden consultar no pocas ilustraciones. Este tratado habría sido adquirido hacia el 1420 en la isla de Andros, en el mar Egeo, por el florentino Cristóforo de Buondelmonti, un monje franciscano bastante viajero, y habría sido llevado a la Italia renacentista, donde interesó a autores como el gran filósofo neoplatónico Marsilio Ficino, figura fundamental sin la cual no se puede entender la Florencia del 400, y figura que destaca, entre otras cosas, por haber sido el traductor del griego al latín, a petición de los Medici, del Corpus Hermeticum, conjunto de textos en griego de carácter iniciático que ayudaron a forjar la visión de Egipto como un país de sabiduría ancestral y de simbología mística, simbología que estaría cifrada en los jeroglíficos. Era de prever que esta obra, los Hieroglyphica, generaran gran fascinación, pues nos hallamos en un periodo donde prácticamente todo, los astros, los sueños, los natalicios, etc., se analizaban en busca de símbolos arcanos, y los jeroglíficos, por su carácter, su falso, pero carácter supuestamente iniciático, pasarían a convertirse en una de las claves del auténtico saber esotérico. Saber que para algunos autores, como Ficino, se retrotraía las enseñanzas de Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces grande, el sabio arquetípico trasunto del dios Tot, quien nos habría legado una religión verdadera y universal, que habría sido transmitida a Moisés e incluso a Orfeo, el mítico cantor tracio, quien, como todos ustedes saben, es sobre todo conocido por su bajada al Hades en busca de Eurídice, y que gracias a su canto logra persuadir a las divinidades del submundo para que éstes dejen retornar a su amada, con la condición de no mirar hacia atrás. Al final le puede la curiosidad, mira hacia atrás y Eurídice se queda eternamente en el inframundo. Veamos así pues, para que vean que los jeroglífica a veces inventan cosas, pero en la mayoría de los casos, pero otras muchas tienen intuiciones, es decir, se conservan rastros del antiguo conocimiento de los jeroglíficos. Vamos a apreciar una de las entradas en las que estos
rastros se aprecian especialmente bien, eso sí, ya mezclados con especulaciones fantasiosas. Texto de Orapol. Lo que quiere decir un buitre. Cuando quieren significar una madre, una visión o límites o presciencia, dibujan un buitre. De hecho, madre en egipcio se escribe mut, con un buitre. Es decir, hasta aquí lo cierto, luego lo inventado. Cuando quieren significar una madre, una visión o límites o presciencia, una madre, puesto que no hay macho en esta especie animal. Bueno, esta es la explicación que él da. El buitre se pone para las visiones porque de todos los animales el buitre tiene la vista más aguda. Significa límites porque cuando una guerra está a punto de comenzar, limita el lugar donde ocurrirá la batalla, flotando sobre él durante 7 días. Presciencia por lo que se ha dicho más arriba y porque anticipa con fruición el montón de cadáveres que la matanza le proporcionará como alimento. Vemos que al menos la parte referida a la madre es correcta. No obstante, a pesar de su gran carácter especulativo, la importancia de los hieroglífica radica no en su contenido, o no tanto en su contenido, sino en la influencia que ejercería en los intentos de descifrar la lengua jeroglífica, influencia que desgraciadamente conduciría a un camino condenado al más cruel de los fracasos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un buen ejemplo de esta senda equivocada lo hallamos en las conclusiones obtenidas tras años de arduo estudio por parte del jesuita alemán Athanasius Kircher, 1602-1680, erudito de gran renombre y merecido gran renombre en su época. Desgraciadamente, y a pesar de ser un lingüista especialmente dotado, sus traducciones de textos jeroglíficos se basaban en la teoría preconcebida, pero admitida en su época, del carácter simbólico e iniciático de los jeroglíficos, por lo que el resultado desafortunadamente es absurdo. Y nos atreveríamos a decir que casi rayano en lo surrealista, como vamos a ver ahora en un ejemplo. Así, por ejemplo, Kircher intentó descifrar, a su manera, los jeroglíficos del obelisco Panfilio, construido en época de Domiciano y sito en la Piazza Navona de Roma, restaurado por Inocencio X a mediados del siglo XVI. Pues bien, como muestra de su labor, podemos destacar la interpretación absolutamente surrealista, pero realmente seductora, de los jeroglíficos que integran el término autócrator, que podríamos traducir por dictador. Pues bien, el término autócrator, que lo tienen ahí ustedes escrito en caracteres jeroglíficos, Kircher lo interpreta, ahí está la explicación latina, lo traduce como: Osiris es el autor de la fecundidad y de toda la vegetación, cuyo poder de generación desde el cielo a su reino trae el sagrado Mofta. Y aquí pone dictador. Así, por ejemplo, el signo Z7 de la lista de Gardiner, luego hablaré un poquito de ella, es decir, la variante hierática del pollito de codorniz, y que se lee por convención, como han visto anteriormente con Pancho, como la vocal U, se transforma por arte de magia de Hermes Trismegisto, por lo menos, en el autor de la fecundidad y de toda la vegetación. Y esto es la U de autócrato o autócrato. A su vez, el sagrado Mofta, el león que veíamos ahí, que vemos ahí abajo, pues bien, a su vez al sagrado Mofta, que no es sino el signo del león tumbado que se emplea para transliterar en época ptolemaica y romana los sonidos L o R, pues bien, Kircher consagra a Mofta varias páginas de exégesis mística. Pero a pesar de sus errores, inevitables entre otras cosas, a Kircher le debemos la primera gramática del copto y el haber señalado de manera correcta que el copto era el último estadio, el último eslabón de la lengua jeroglífica. Así pues, la labor del jesuita alemán supondría un estímulo para el estudio de la lengua copta,
y haría que su conocimiento fuese imprescindible para todos aquellos que posteriormente se dedicasen a intentar descifrar los jeroglíficos, conocimiento que a la larga sería fundamental. El prejuicio de la lectura simbólica y esotérica de los jeroglíficos perduró largo tiempo, si bien poco a poco y a lo largo de la centuria siguiente a Kircher, es decir, del siglo XVIII, se fue iniciando paulatinamente una visión más prudente y más cabal de los jeroglíficos, aunque aún no se podían ofrecer versiones de calidad. No tenemos todavía la piedra Rosetta. En 1741, el obispo inglés William Warburton, lo tienen ahí, 1698-1779, publicó una obra teológica muy especulativa denominada El Divino Legado de Moisés. Pues bien, en esta obra se incluía una larga divagación sobre los jeroglíficos, donde defendía que la escritura hierática tenía su origen en la jeroglífica, lo cual es cierto, y asimismo haría también una declaración absolutamente veraz, pero un tanto revolucionaria si tenemos en cuenta la visión renacentista y también la de Kircher, pues aseveraba que la escritura jeroglífica no era en absoluto un invento sagrado de los antiguos egipcios con el fin de ocultar y mantener en secreto su sabiduría para que el vulgo no la conociera, ni mucho menos ha sido creada para eso. La escritura jeroglífica, como perfectamente se acaban de mostrar, nace con las etiquetas, que son productos de denominación de origen, por así decirlo, grano de elefantina, y cosas así, marfil de elefantina, o grano de donde sea. Es decir, que estas dos intuiciones pues fueron muy acertadas. Muy interesante es también la acertadísima propuesta de Jean-Jacques Barthélemy, 1716-1795, abate francés que fue el primero que señaló en 1762 que el óvalo, que ahora denominamos cartucho, tan frecuente en las inscripciones jeroglíficas, en realidad encerraba los nombres de los reyes y de las reinas. Lo cual evidentemente es cierto. Varios años más tarde, Joseph de Guigne, no he logrado encontrar imagen de él, 1721-1800, orientalista francés y profesor de siríaco en el Colegio de Francia, desarrollaría esta idea. Lo que pasa es que vamos a ver cómo la desarrolló. Gracias a sus estudios de chino, de Guigne sabía que en la escritura china se utilizaban cartuchos para resaltar los nombres propios. Así pues, era probable que en las escrituras egipcias estos cartuchos tuvieran el mismo uso. Desafortunadamente, este paralelo le llevaría a postular la peregrina idea de que China había sido una colonia egipcia y de que, aunque el egipcio se había corrompido por la influencia de los siempre corruptores griegos, el idioma chino era la forma auténtica y sin mancillar de la lengua egipcia. Por lo tanto, el camino a seguir no era el copto, era el chino. Desgraciada idea que tuvo muchos defensores y que lanzó a muchos potenciales descifradores a una senda totalmente equivocada y estéril. Así pues, como pueden ustedes advertir, las publicaciones a las que pudo tener acceso el gran Champollion abarcaban una variada gama de teorías, ya que aún no se había desmentido la posible relación entre los jeroglíficos egipcios y la escritura china, teoría que, por muy fantasiosa y extraña que pueda parecernos hoy en día, gozó de no poco predicamento entre los primeros eruditos que se lanzaron a la ardua labor de descifrar los jeroglíficos. Entre las obras más recientes a las que pudo acceder Jean-François Champollion, nos encontramos con las del erudito danés Georg Zoega, 1755-1809, experto en copto y afincado en Roma. Pues bien, este autor emprendió la tarea de estudiar concienzudamente los obeliscos y fue el primero en recopilar un corpus de jeroglíficos, identificando un total de 958 signos que clasificaría según lo que representaban: plantas, utensilios, partes de mamíferos, etc.
y no según el significado, dado que éste aún se desconocía. Esta clasificación estará remotamente en la base de la que aún se emplea para catalogar los signos jeroglíficos y a la que ya he aludido de pasada. Esta catalogación se la debemos al gran egiptólogo inglés Sir Alan Henderson Gardiner, uno de los egiptólogos más importantes del siglo XX y autor de una de las gramáticas más empleadas en el estudio de la lengua egipcia. En la lista de Gardiner aparecen agrupados por temas los jeroglíficos más frecuentes. Así, en el grupo A se encuentran los signos relacionados con el hombre y sus ocupaciones. En el grupo B, los que representan a la mujer y a sus ocupaciones. En el grupo C, las deidades están agrupadas conforme a las que tienen forma humana. En el D, los signos relacionados con el cuerpo humano y sus partes, y así sucesivamente abarcando todo el abecedario. Retornando al erudito danés, a Zoega, tras este breve inciso sobre Gardiner, hemos de señalar que el sabio danés hizo una importantísima y certera observación, que ya la han visto ustedes, consistente en que la dirección en la que se lee una inscripción jeroglífica depende de la dirección hacia donde miran, por así decirlo, los signos. Es decir, los jeroglíficos, sobre todo aquellos que miran a algún sitio, se ve muy bien en los animales, en este caso aves, los jeroglíficos siempre miran hacia el inicio de la línea del texto, como podemos apreciar en la fórmula protocolaria Anehu Uya Esenebu, que esté vivo, que sea próspero y que esté sano. Pues bien, según hacia donde miren, se leerá en una u otra dirección. Esto ahora se aprende en la primera clase, pero esto hay que verlo. Como ven ustedes, son cosas muy iniciales, pero poco a poco, esto no es tan fácil de ver. Así pues, y si dejamos de lado la afiliación entre el chino y el egipcio, estos atisbos de cordura supusieron un gran avance, pero aún faltaba el descubrimiento que iba a abrir la puerta al desciframiento definitivo de la lengua egipcia. Me refiero, como todos ustedes se pueden imaginar, evidentemente, a la piedra Rosetta. La piedra de Rosetta fue hallada en Rashid, la actual Rashid, la antigua Rosetta, en la costa norte de Egipto a mediados de julio de 1799. Se cuenta que un destacamento militar francés, a las órdenes del oficial Pierre-François Bouchard, cavaba los cimientos para un fuerte cuando un soldado descubrió la llamada piedra Rosetta, un bloque de piedra granítica de unos 760 kilos, que a la postre resultaría ser el elemento clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Presenta textos en una cara y está datada en el año 9 del reinado de Ptolomeo V Epífanes, lo cual corresponde al año 196 a.C., aquí una moneda de Ptolomeo. Se trata de una estela conmemorativa que estuvo colocada en un templo. La piedra Rosetta está desgraciadamente rota y probablemente tuviera unos 50 centímetros más de altura por la parte superior cuando se encontraba intacta, que es justamente la parte de los jeroglíficos. La piedra de Rosetta es un texto bilingüe, tiene 3 textos pero solo en 2 idiomas, lo que estábamos hablando, lo que estaba antes Pancho comentando. Así encontramos en la parte superior, la más dañada, el texto escrito en jeroglíficos. En la parte intermedia, el texto también está escrito en egipcio, pero en caracteres demóticos, egipcio ya bastante más avanzado desde el punto de vista de la evolución de la lengua, pero egipcio a fin de cuentas. Y en la parte inferior, el texto está escrito en griego. El texto es un edicto sacerdotal promulgado en el 196 a.C. y que consiste básicamente en una larga alabanza que comienza diciendo: en el reinado del joven que ha heredado el reino de su padre, el señor de las 2 coronas, grande es su gloria, que ha restaurado la vida civilizada de la humanidad, señor de las fiestas de los 30 años, etcétera, etcétera. Todo el texto prosigue en un tono laudatorio similar. El nivel de necesidad de encomiar a los reyes ptolemaicos es famoso en la antigüedad clásica, pero bueno, tanto la censura como la necesidad de ser encomiados era algo sintomático de esta corte. Pues bien, la importancia radica
en que este texto en sí tan poco trascendente, por no decir nada trascendente, se repite por 3 veces, en jeroglífico, demótico y griego, lo cual permitiría encontrar las claves, las pistas, para descifrar las escrituras jeroglífica y demótica a partir del texto griego. Perfectamente legible, como es evidente. La piedra fue trasladada a El Cairo, al Instituto Egipcio, recientemente creado en 1798, donde los sabios que habían acompañado a Napoleón en su expedición por tierras egipcias, los famosos sabios de la campaña de Napoleón, advirtieron al instante la magnitud y la importancia de la pieza arqueológica y empezaron rápidamente a idear maneras de hacer copias exactas de las inscripciones. Así pues, se enviaron desde Egipto frotados a tinta de las 3 inscripciones a diversos eruditos de Europa y, por supuesto, al Instituto de Francia en París. Tras la derrota francesa ante los británicos, la piedra Rosetta entraría a formar parte del botín de guerra, por lo que fue entregada a los vencedores, los británicos, en virtud del artículo 16 del Tratado de Alejandría. Entregada fue esta piedra junto con otras antigüedades egipcias. Así, la piedra Rosetta llegó a Portsmouth en febrero de 1802 en una fragata tomada a los franceses y bautizada muy apropiadamente como l'Égyptienne, la egipcia. La piedra fue transportada a la Sociedad de Anticuarios de Londres, donde se hicieron réplicas de escayola para las universidades de Oxford, Cambridge, Edimburgo y el Trinity College de Dublín. Asimismo, se realizaron grabados para distribuirlos por las instituciones académicas más señeras de Europa, incluyendo las de Francia, gracias a un breve cese de hostilidades entre Inglaterra y Francia desde marzo de 1801 a mayo de 1803. Hubo suerte. A finales de 1802, la piedra recalaría en el British Museum, donde está hasta el día de hoy. Ya a finales de 1802 encontramos 2 interesantes aportaciones al estudio de la piedra Rosetta, debidas al orientalista francés Sylvestre de Sassy y al lingüista y diplomático sueco Johan David Ekerblatt. De Sassy, que tenemos en la imagen, se centró en el texto demótico, dado que se conservaba en mejor estado que el jeroglífico, como ya les he dicho que es la parte superior más dañada, e intentó descifrar los nombres propios que aparecían en la versión en griego. Pero solo consiguió, y a duras penas, localizar los grupos aproximados que formaban los nombres demóticos de Ptolomeo y de Alejandro. Además, esclavo aún de concepciones equivocadísimas, pero muy arraigadas, consideraba que el texto transmitido en jeroglífico era una labor menos prometedora, pues, le cito textualmente, el carácter jeroglífico, al ser representativo de ideas, no de sonidos, no pertenece al dominio de ningún lenguaje en particular. Al ser jeroglíficos, pues como lo del hombre sale a pescar 2 días, se pueden leer y no es así, es una lengua, como Pancho ha dejado muy claro. Pero bueno, vamos poco a poco. Consciente de sus exiguos avances, de Sassy pasó su copia a la de la piedra Rosetta a su alumno Ekerblatt, quien había sido diplomático sueco en Constantinopla y cuyo principal interés eran los idiomas. Por increíble que parezca, Ekerblatt fue capaz de identificar en solo 2 meses en el texto demótico todos los nombres propios que aparecían en el texto griego, demostrando que estaban escritos con signos alfabéticos fonéticos, es decir, que cada signo representaba un sonido, como las letras de un alfabeto. Gracias a Ekerblatt, además de los grupos demóticos para los nombres de Ptolomeo y Alejandro, ya se podían leer en la piedra Rosetta los nombres demóticos de Arsínoe o Berenice, entre otros. Nombres femeninos tipicísimos de origen macedonio, sobre todo Berenice, muy típicos en la corte de los Ptolomeos. A partir de los valores sonoros así obtenidos, creó un alfabeto demótico, que lo tienen ahí ustedes, de 29 caracteres o letras, aunque se equivocó en la mitad de ellas. No importa, pero iba por el buen camino.
Aplicando al demótico su conocimiento de la lengua copta, y esto se lo hemos de agradecer a Kircher, el erudito sueco logró identificar algunas palabras en el texto demótico como griego, egipcio o templo. Logró o creyó identificar en muchos casos. Y demostró a su vez que algunas palabras eran bastante similares en demótico y en copto, lo que demostraba de manera fidedigna que el copto era un derivado del antiguo idioma egipcio. Fue un logro impresionante, pero paradójicamente este éxito le indujo al error, pues llegó a la conclusión equivocada de que la escritura demótica era plenamente fonética o alfabética, como Ekerblat la llamaba. Esta equivocada convicción le supuso a la postre un serio obstáculo a la hora de seguir progresando en la buena senda. Fiel a su maestro, Ekerblat presentó los resultados de su trabajo a de Sacy en una extensa carta sobre la inscripción egipcia de Rosetta dirigida al ciudadano Silvestre de Sacy. En su respuesta, de Sacy no estaba de acuerdo con su discípulo, más bien tendría algo de envidia, pero bueno, entonces criticaba algunos puntos, no obstante, dentro de que decía que seguro que habría muchos errores y tal, le encomiaba su labor. Aquí de Sacy probablemente se sintió superado por su discípulo y no lo debió de llevar demasiado bien, suponemos. En suma, y a pesar de los indiscutibles avances, aún no se podía leer ni una sola palabra en caracteres jeroglíficos, no así en demótico, por lo que no es extraño que todavía subsistieran creencias a todas luces erróneas, como por ejemplo podemos apreciar en los intentos del orientalista y diplomático sueco Niels Gustaf Paling, quien a principios del 19 publicó varios artículos sobre la piedra Rosetta, en los que resucitaba de nuevo las peregrinas ideas de Joseph de Guigné a propósito de la conexión de Egipto con China, y además al cóctel le añadía el hebreo. Con lo cual Paling llegó a declarar que si traducíamos los salmos de David al chino y los escribíamos en caracteres jeroglíficos, tendríamos los papiros egipcios que se conservan junto a las momias. Aseveración que a día de hoy nos deja perplejos, pero que hay que entender dentro de los presupuestos científicos de la época. No había más. Durante los primeros años del siglo XIX y más allá de los progresos de Silvestre de Sacy y sobre todo de Johann David Ekerblat, no se dio ningún paso adelante de calado. La piedra de Rosetta, que tan prometedora y seductora había parecido al principio, empezaba a resultar una decepción y el entusiasmo inicial se fue poco a poco desvaneciendo. Cuando la encontraron, los eruditos franceses pensaron que bastarían unas pocas semanas de estudio detenido para descifrar los jeroglíficos, y como ven ustedes, no era así. Llegamos así a uno de los nombres fundamentales junto con Champollion en la historia del desciframiento de los jeroglíficos. Me refiero al inglés Thomas Young, nacido en Milverton, en el condado de Somerset, en 1773 y muerto en Londres en 1829. Así pues, se le puede considerar, de manera un poco laxa, contemporáneo de Champollion, si bien es cierto que Young era 17 años mayor que el francés. Thomas Young fue un científico de primerísima fila, como van ustedes un poco a ver en una sucinta biografía que les tengo preparada. Se cuenta que a los 2 años Young ya leía con fluidez y que empezó a estudiar latín antes de ir a la escuela. A la edad de 14 años ya era un gran políglota, pues sabía latín y griego en profundidad, lo cual era muy habitual en la época, y tenía conocimientos de francés, alemán, italiano, hebreo, arameo, siríaco, árabe y persa, entre otras lenguas. Es decir, iba muy bien curtido de lenguas orientales, que son fundamentales. Llegada la edad idónea, Young marchó a Londres para estudiar medicina. Una vez ya en Londres y gracias a su tío, el doctor Richard Brocklesby, pues Thomas Young establecería contacto con muchas de las figuras literarias más eminentes de la época y además de sus estudios de medicina, seguiría alimentando su interés por las lenguas y publicando pequeños artículos para revistas. En 1794 Young viajaría a la Universidad de Medicina de Edimburgo, de las más importantes en la época, y más tarde iría a Göttingen, cuya universidad contaba con las mejores bibliotecas del mundo en todas las materias. Estamos en la época napoleónica, por lo que las intenciones de Young de hacer un viaje por Europa, pues evidentemente se vieron frustradas.
En 1797 volvería a Inglaterra, seguiría estudiando en Cambridge. Al poco tiempo moriría su tío, con lo cual heredaría una considerable fortuna, lo cual siempre permite dedicarse a estudiar lo que te apetece sin problemas, ¿no? Como autor médico, antes de pasar a la faceta egiptológica, destaca la publicación en 1813 de su voluminosa Introducción a la literatura médica. Young destaca como fundador de la óptica fisiológica y explicó el modo en el que el ojo acomoda la vista a diferentes distancias dependiendo del grado de curvatura del cristalino. Igualmente describió el defecto óptico conocido como astigmatismo y así otros cuantos hallazgos más. Como ven ustedes, nos encontramos ante un médico, sobre todo en el campo de la óptica, importantísimo. Pero pasemos a la faceta como egiptólogo, que es la que nos interesa. Nos encontramos en 1814 y el imperio napoleónico se está poco a poco desmoronando, mientras el pobre Champollion vive abrumado por la miseria y el trabajo. Pues bien, es en 1814, les he hecho un pequeño contexto histórico, cuando a Young le llegan a sus manos unos textos en hierático que atraen su atención. Además, aunque llegaba un poco tarde a la eclosión erudita suscitada por la piedra Rosetta, Young se animó a intentar analizar las inscripciones sirviéndose de las investigaciones de Sassy y de Akerman. En primer lugar, estudió la parte escrita en demótico, a la que denominó encorial, palabra de origen griego que significa del país, de la región, la propia, por así decirlo. Si bien esta denominación nunca gozaría de gran difusión. En poco tiempo, Young pudo aislar en el demótico o encorial la mayoría de los grupos gráficos que representaban palabras individualizadas y conocidas y las contrapuso a sus equivalentes en griego, pero no pudo seguir más allá. No obstante, Young llegó a hacer una declaración, una observación muy importante que refiero a continuación con las propias palabras del autor. Después de haber completado el análisis de las inscripciones jeroglíficas, observé que los caracteres epistolográficos, otra manera de llamar a los demóticos o encoriales, de la inscripción egipcia, que expresaban las palabras Dios, inmortal, vulcano, que es Hefesto, que es Ptah, ¿no? Sacerdotes, diadema, 30 y algunas más, tienen una llamativa semejanza con las correspondientes jeroglíficas, y ya que ninguno de estos caracteres puede ser compaginado sin inconcebible violencia a la forma de cualquier alfabeto imaginable, apenas si puedo dudar de que sean imitaciones de las jeroglíficas, adoptadas, esto es muy importante, como monogramas o caracteres verbales y mezcladas con las letras del alfabeto. En estas palabras encontramos la primera insinuación a dos puntos fundamentales. En primer lugar, que el demótico no era una escritura completamente distinta de la jeroglífica, lo cual es cierto, muy cursiva, pero de ahí proviene. Y en segundo lugar, y esto es fundamental, señala que el sistema egipcio deja intuir, que consistía en una mezcla de distintos caracteres, cuya naturaleza Young todavía no podía discernir. Ya lo han visto antes, tenemos unilíteros, es decir, las letras del alfabeto, tenemos bilíteros, tenemos trilíteros, tenemos ideogramas, tenemos luego los determinativos. Es decir, que no es solo fonética. Y esto ya Young lo empieza a discernir, viendo que es imposible que todo cuadre si solamente son letras. Poco a poco, el autor británico, el autor inglés, fue ampliando sus intereses más allá de la piedra Rosetta y fue trabajando sobre otros materiales, como por ejemplo el obelisco de Banks, traído desde Philae a Inglaterra gracias a los desvelos del forzudo Giovanni Battista Belzoni y del siempre taimado cónsul Henry Salt, quien se lo concedió a Banks para su traslado, y bien, pues Banks lo trajo a Inglaterra y lo depositaría en su palacio, un buen sitio.
Muy útiles para Young resultarían también las inscripciones que aparecían en los volúmenes de la Description de l'Égypte, que es el fruto de la erudición de los sabios que acompañaron a Napoleón y su ejército a la campaña de Egipto, obra monumental. Su buen ojo para los detalles se aprecia en el hecho de que advirtió de manera correcta que el grupo formado por la T más el signo H8 huevo es una terminación de femenino, sobre todo de nombres femeninos, lo empezó a aislar y esto es correcto, es decir, y para esto hay que tener bastante ojo. Trabajando en la piedra de Rosetta, fue capaz de establecer una equivalencia entre algunos signos demóticos y jeroglíficos, lo que le permitió identificar el único nombre propio que aparece en el texto jeroglífico, el del rey Ptolomeo. Como ven ustedes, ahí está englosado el valor que le dio Young, el valor correcto. Hay signos en los que se equivoca Young, pero la clave está bien vista. Igualmente procedió a hacer un análisis del nombre de Berenice, Berenica, la portadora de la victoria, frecuente entre las reinas ptolemaicas, que encontró en una copia de una inscripción del templo de Karnak. Aquí vemos de nuevo que se equivoca en algunos signos, pero lo importante es que la senda, la intuición es la correcta. Vean los valores de Young, Bir, pues no, es una B. Luego ve la K como superfluo y está mal, pero todo lo demás está bien, que no es poco. Estos dos análisis supusieron, a pesar de sus errores, que yo me he permitido glosar, pues un gran avance y abrirían la puerta a la comprensión real de que la grafía jeroglífica era en gran parte fonética. No obstante, Young no avanzaría mucho más, pues el viejo mito de la naturaleza simbólica de los jeroglíficos subsistía aún, por lo que el erudito inglés opinaba que el alfabeto jeroglífico, es decir, los signos fonéticos o fonogramas, no era sino un modo de expresar los sonidos en algunos casos particulares, y era un sistema de escritura que no se había empleado de manera universal y sistemática. En otra palabra, los jeroglíficos eran fundamentalmente simbólicos, y solo en casos excepcionales, como por ejemplo con nombres extranjeros y foráneos a la lengua, se utilizaban para plasmar sonidos. En el resto de los casos eran simbólicos. Esto no es así. Los resultados de los desvelos de Young saldrían publicados en el 1819 en un importante artículo llamado Egipto, en el suplemento a la cuarta edición de la Enciclopedia Británica. No obstante, Young, lastrado por todas estas ideas que ya les he comentado, no lograría obtener todo el fruto que se esperaba. Finalmente, quien obtendría el fruto, pues evidentemente sería, como todos ustedes se pueden imaginar, el grandioso Champollion, 1790-1832, 41 años. Y le dio tiempo. Si hubiera vivido 10 o 20 más, pero bueno. A modo de breve biografía llena de éxitos, pero también de penalidades y de miseria, podemos señalar que a la edad de 16 años, el joven Champollion ya dominaba, además de las lenguas clásicas, que esto se daba por hecho, varios idiomas orientales, como el árabe, el hebreo, el siríaco y el copto, el imprescindible copto. A los 19 llegaría a ser profesor de historia en el Liceo de Grenoble, donde trabajaría de 1809 a 1816. Centrado, o más bien podríamos decir sin temor a equivocarnos, obsesionado, como siempre estuvo en el desciframiento de los jeroglíficos, y tras años de duro trabajo, publicaría en 1822 el famoso y fundamental artículo sobre la naturaleza fonética de los signos jeroglíficos, la carta a Messier Dacier, relativa al alfabeto de los signos de los jeroglíficos fonéticos. Pues bien, en esta letra de Messier Dacier tenemos esta lista de distintos signos demóticos y jeroglíficos que forman el alfabeto egipcio. Luego abajo se permitió la bromita de poner su nombre en un cartucho,
Pero si nos detenemos, que no lo vamos a hacer, si nos detuviésemos a mirarla, hay muchísimos aciertos. O sea, la clave del alfabeto fonético ya la ha encontrado en gran parte, con algún que otro error, por supuesto, Champollion. Fue nombrado conservador de la colección egipcia del Museo del Louvre en 1826 y al fin pudo ir a Egipto en misión arqueológica en 1828. Posteriormente, en 1831, obtuvo la cátedra de arqueología egipcia en el Colegio de Francia, cátedra puesto creado ex professo para él. Desgraciadamente, el gran Champollion no disfrutaría demasiado tiempo de su merecidísima cátedra, pues moriría el 4 de marzo del año siguiente, de 1832. Tenía solo 41 años, pero sufría de diabetes, tisis, gota, y parece ser que también tenía bastante mal estado de su hígado y de su riñón. Un ataque de corazón o quizá una apoplejía acabó con su vida. La tumba, con un obelisco, está en el imprescindible cementerio de Père Lachaise de París, donde están todos, ¿no? ¿Vale? El testimonio final, su homenaje a Egipto no podía faltar. Gran parte de su obra sería publicada póstumamente, como por ejemplo su gramática egipcia y su diccionario egipcio en escritura jeroglífica. Tras esta breve semblanza, pasemos a su obra, que es realmente lo que nos importa. En primer lugar, hemos de señalar que el camino hacia el desciframiento de los jeroglíficos fue a través del nombre de Ptolomeo, cuya identidad parece que Champollion también logró determinar en un proceso similar al que siguió Young. No hay otro proceso. Lo que no está nada claro es hasta qué grado, si es que lo hay, los descubrimientos iniciales de Champollion dependen del trabajo de Young o si trabajó de manera independiente al margen del inglés. La cuestión no está decidida, quizá conocía los trabajos, quizá no lo podemos saber y a día de hoy sigue siendo motivo de polémica. El relevante artículo sobre la naturaleza fonética de los jeroglíficos, la Lettre à Monsieur Dacier, publicada en 1822, es decir, 3 años después de la entrada a Egipto de Young, pues es una obra fundamental, ¿no? Y aparece solo 3 años después de la pieza esta del artículo Egipto de la Enciclopedia Británica. Sea como fuera, y dejando sin dilucidar si Champollion conocía o no los trabajos de Young, lo cual pues, a los polemistas que se enreden en polémicas, lo cierto es que el francés rápidamente superaría con creces los progresos del británico, del inglés. Así pues, Champollion fue el primero que verdaderamente probó, mediante sistemáticos análisis de los datos a su disposición, que la escritura jeroglífica estaba basada fundamentalmente sobre principios fonéticos y que su grafía estaba construida en torno a esta base irrefutable. A su vez, y como ya se ha señalado, Young nunca acabó de tener nada claro que la escritura fonética fuese la clave primordial de la escritura jeroglífica. Champollion se percató de que para hacer progresos verdaderos y seguros era preciso, de alguna manera, aislar una pareja, como mínimo, de nombres ya conocidos que tuvieran jeroglíficos en común y poder así contrastar, entrecruzar los valores fonéticos para ver si coincidían o no. Como ya les he señalado, en 1819, el viajero y aventurero William John Banks había transportado desde Egipto a su palacio en Kingston Lacy, en Dorset, un obelisco y el bloque de su base. Obelisco que había estado en fin. Pues bien, esto es importante. En la base había una inscripción en griego clásico que mencionaba los nombres reales de Ptolomeo y de Cleopatra, nombres típicos de la dinastía. Mientras que sobre el obelisco había 2 cartuchos, obelisco escrito en egipcio, inscripción de la base en griego. Mientras que en el obelisco había 2 cartuchos que incluían, por lo tanto, 2 nombres reales. Banks ya lo había observado y había supuesto que los cartuchos contendrían los nombres de Ptolomeo y de Cleopatra, que aparecían en la inscripción griega. Suposición que quedaría confirmada al advertir que uno de los cartuchos coincidía con el de Ptolomeo, que ya había descifrado o semi-descifrado
Thomas Young en la piedra Rosetta, como ya hemos visto. Con gran acierto, Banks, en vez de quedarse con el conocimiento, creó hizo una litografía de ambos textos, jeroglífico y griego, así como copias anotadas de sus sugerencias, y las distribuyó a todo aquel que pudo. La recepción de una de estas copias por parte de Champollion abriría nuevos horizontes para descifrar el jeroglífico. Y ahora ya sí que llegamos a la parte definitiva. Así, omitiendo los epítetos que acompañan a los nombres reales, tales como amado de Amón o amado de su madre, todos estos epítetos, dejando el nombre solamente, pues nos encontramos con los siguientes signos individualizados, tanto en el nombre de Ptolomeo como en el de Cleopatra, que aparecen en la pantalla ya desglosado. Nombre de Ptolomeo, Ptolmes o Ptolmis, Ptolemaios, Cleopatra, la T, ahora lo voy a explicar, y ven que hay signos que son los mismos. Aquí aparecen confrontados entre sí. Como se puede apreciar, se repiten varios signos fonéticos en perfecta correspondencia. Así el signo para la P, un taburete de caña o mimbre, aparece en ambos nombres, al igual que el lazo para la vocal o el león tumbado para la consonante L. Solamente los signos para la T no se corresponden entre sí, pues realmente la mano sirve para indicar la D, mientras que la hogaza de pan en efecto representa la T. Si bien Champollion pensó, y con razón, que podían ser homófonos, es decir, representar la misma pronunciación. Además, a este hecho se añade que tanto la T como la D son consonantes dentales, y si bien la T es sorda y la D es sonora, están realmente muy próximas desde el punto de vista fonético. Vean ustedes las Ds iniciales en alemán, que prácticamente se convierten en Ts, es decir, que están al ladito. Champollion fue rápidamente consciente de que si estas identificaciones eran correctas, sería posible aplicar dichos valores obtenidos a partir de los nombres de Ptolomeo y de Cleopatra a otros cartuchos y conseguir, por consiguiente, nuevos nombres reconocibles, por lo que procedió a analizar el cartucho de Alexandros, en griego. Pues bien, así en el nombre de Alejandro, Champollion contaba ya con varias letras, la A, la L, la S, la E, la D y la R, por lo que no resultaba difícil suplir los restantes signos. Así descifró el nuevo signo para la N, las ondas de agua, y advirtió que para el sonido K, ya conocido por el nombre de Cleopatra y representado por la ladera de una duna, la lengua jeroglífica de esta época contaba con otro homófono representado, en este caso, por una cesta de mimbre con un asa. Igualmente, para el sonido S del signo ya conocido y representado por una tela doblada, existía el homófono escrito mediante la figura estilizada de un cerrojo, el horizontal. Con el conocimiento de estas nuevas letras, pues Champollion empezó la carrera y empezó a descifrar más nombres, como el de César, Caesar, o el ya conocido autocrator, que no es sino dictador en autocrator en griego, dictador en castellano. Este término, recuerden ustedes que Kircher lo había interpretado como Osiris es el autor de la fecundidad y de toda la vegetación, cuyo poder de generación desde el cielo a su reino trae el sagrado Mofta. La verdad es que queda más sugerente, pero Kircher debió de disfrutar muchísimo descifrando. Kircher está imbuido de todo lo que viene de la época de Ficino, está imbuido de todo lo que viene del neoplatonismo griego. Entonces viene así y no se puede liberar. Nos reímos, pero porque, hombre, visto ahora suscita la risa, ¿no? Bueno, la risa. Tampoco vamos a reírnos de un erudito como Kircher. Por otra parte, parece que al menos durante la etapa inicial del desciframiento, Champollion
creyó, al igual que Young, para que vean que no es tan fácil quitarse los axiomas establecidos aunque sean erróneos. Pues bien, Champollion creía, al igual que Young, que el sistema fonético tenía validez solamente para expresar y escribir nombres y elementos extraños de la época greco-romana, no elementos egipcios, y por lo tanto ajenos al sustrato egipcio. Sin embargo, al final de la carta a Messier d'Acier se anunciaba ya, dejaba intuir que el sistema fonético era de aplicación general y que podría remontarse a los inicios de la escritura egipcia. En septiembre de 1822, Champollion recibió por correo copias de dibujos de jeroglíficos del famoso templo de Abu Simbel, en Nubia, en honor a Ramsés II y a Nefertari. Al examinar los textos, no tardó en fijarse en unos cartuchos que encerraban un nombre cuya identidad desconocía y que a la postre descifraría como el nombre de Ramsés. Los dos últimos signos ya los conocía por los cartuchos de los gobernantes grecorromanos y sabía que correspondían a dos eses. Además, con su habitual perspicacia, supuso que el primer signo representaría un sol y sabía por sus profundos conocimientos de copto que la palabra copta para sol era re. Así que solo le bastó con suplir el signo intermedio con una M para dar con el nombre de Ramsés, nombre que se sabía que había sido utilizado por varios faraones muchísimo antes de los períodos griego y romano. Por lo tanto, gracias al desciframiento de este nombre, quedó confirmado el empleo del sistema fonético desde época estrictamente egipcia. Es cierto, ahí lo explico, que el signo F31, lo que Champollion descifró como una M que corresponde, es una escritura, un dibujo estilizado de tres pieles de zorro atadas, pues es el bilítero mes. Eso se vería posteriormente, lo veo Lepsius, como ahora veremos. No obstante, dicho error afortunadamente no fue un obstáculo terrible para seguir descifrando. Es decir, eso no lo vio. Pues bien, sigamos. Su hallazgo lo pudo corroborar gracias al cartucho de otro faraón, en este caso de Tutmosis o Tutmes, Jehutimes. De nuevo se encontraba el grupo final equivalente a mes, a ms, según Champollion, y también veía que al principio había una representación de un ibis, ave que, como bien sabía Champollion, pues representaba al dios Tot, asimilado por los griegos a Hermes. En suma, Champollion ya tenía las claves para descifrar el nombre del faraón, Totmes, Tutmosis. El error en ambos nombres, ya se lo he dicho, es el haber confundido, el haber interpretado el signo F31, es decir, el que está entre el ibis y la S, ¿no? El signo F31 como una M, en lugar de hacerlo como mes, como un bilítero, como han visto ustedes antes con Pancho. Afortunadamente ya les he dicho que no fue un error fundamental. Sería el gran egiptólogo prusiano Karl Richard Lepsius quien detectaría el error y descubriría la existencia de signos aparentemente expletivos que sirven para dejar claro el valor fonético de otros jeroglíficos. Estos signos aparentemente expletivos se denominan complementos fonéticos, pero el tema se aleja del objetivo de esta charla. A Lepsius le debemos nada más y nada menos que la impresionante obra Monumentos de Egipto y de Etiopía, que está en la red en la Universidad de Halle, que es una obra fundamental. Apareció en 12 tomos entre los años 1849 y 1858. Retornando a Champollion, y para ir acabando, no quiero abusar de ustedes, el autor francés, aquí la portada de la obra de Lepsius, el autor francés publicaría posteriormente su Précis, su compendio del sistema jeroglífico en 1824, donde ya explicaba detalladamente lo que antes solo se señalaba, se intuía en la carta a Messier d'Acier. En su Précis, en su compendio, Champollion explicaba los errores de Young y exponía sus propias teorías,
También ofrecía explicaciones de los signos jeroglíficos fonéticos y de su valor, así como de los signos jeroglíficos no fonéticos o ideogramas. E incluso se atrevía a esbozar una incipiente gramática. En suma, una obra maestra. Inevitablemente había errores, por supuesto, pero sin lugar a dudas Champollion había establecido unas bases firmes para el desciframiento de la lengua egipcia y para el nacimiento de una nueva ciencia, la egiptología. En suma, y para finalizar, no he intentado sino trazar una rápida y sucinta semblanza de una de las mayores hazañas filológicas de la historia. Como suele ocurrir en estos casos, la inspiración final de Champollion no habría sido posible sin el ímprobo esfuerzo de todos sus antecesores, con sus errores y con sus aciertos, que fueron la clave para que Champollion pudiera coronar este camino bastante difícil. Muchas gracias.